Vamos a hacer aquí una reacción al entrenamiento de pretemporada de los Highlanders, equipo del Super Rugby, del super primerísimo nivel. O sea, no hay nada más alto que los Highlanders. Y bueno, para que veáis cómo se lo montan un poco, como más o menos... No, más o menos no, siguen sin duda el método grande, fuerte y rápido a su medida, teniendo en cuenta que son 60 jugadores por plantilla. Y que yo tuve la suerte de entrenar a Stanley Solomon, que está ahí en Highlanders, no sale en el vídeo, pero lo vamos a ver. Un chico que con 18 años debuta en los All Blacks Sub-20, que gana la NPC 2024 con Wellington Lions con 19, que lo vuelven a convocar con los All Blacks Sub-20, que es el mejor jugador del Mundial Sub-20, que es el mejor jugador de los Wellington Lions en la temporada 2025, y que por supuesto Highlanders, un equipo del Super Rugby, pues ha contado con él. Y lo vamos a ver por aquí, no en este vídeo, pero bueno, quién sabe si en otros vídeos reaccionando lo tenemos, o aquí con nosotros. Quita el volumen, coño. Vale, esto para que veáis, al final estos tíos tienen que meterle acondicionamiento físico por un tubo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que si solamente hacemos acondicionamiento físico de una forma en la que estamos corriendo, vamos a tener fatiga muy focalizada en las piernas. Es más, lo bonito que tiene el rugby es que no solamente estás entrenando tu acondicionamiento físico de una forma en carrera. Lo estás trabajando de mil maneras, lo estás trabajando en los contactos, lo estás trabajando luchando, lo estás trabajando en el placaje, limpiando rack, por supuesto corriendo, pero corriendo en diferentes, en fin, escenarios, con el balón. Entonces, a la hora de recrear tu acondicionamiento físico tienes un abanico de posibilidades espectaculares. Y por eso no es raro ver a jugadores de rugby que nadan para... De hecho, en la selección de Inglaterra hicieron un vídeo que estaban haciendo una natación en pretemporada. Pues ahora están usando ahí el boxeo, acondicionar bien la parte superior de los hombros y sobre todo aplicando intensidad, que es lo que nos interesa. Mucho trabajo de skills individuales, mucho trabajo de situaciones reducidas, tanto limpieza de rack como ball carry, mucho de eso en pretemporada. Y luego poco a poco pues lo vamos integrando al juego. Con el clásico, a mí el que más me gusta sin duda, el que es el que hacían más en Wellington Lions y que siguen haciendo, es el típico de que situación de partido tienes 10 minutos en los que, y el entrenador con el balón, tiras allí un rack, el line out allí, la touch allí, la melee, pum, pum, y se va cambiando. Y ahí van haciendo diferentes fases de juego y en función a ello van leyendo y van viendo cómo actuando. Pero ahora en pretemporada lo que hacen es mucho trabajo de skills individuales, ball carries, en fin, trabajo de saco, muchísimo. Claro, luego porque la abuela fuma, que se dice, ¿no? Y fíjate, hay culos, que isquios, toda la zona, parte posterior del cuerpo, fíjate, son armarios y es que no hay secreto. ¿Veis? Skills individuales, mucho de skills en el campo. Situaciones muy, muy analíticas. A mí este tipo de entrenamientos me encantaba mucho. A los preparadores físicos nos encanta. Abajo de combate, agarrar arriba, soltar, aguantar el balón. Tienen un tiempo determinado. Lo que van haciendo son distintas postas, y en cada una de sus postas tienen pues distintos trabajos de lucha. En este caso pues lucha arriba. En otra posta tienen lucha abajo de moverse, grappling, trabajo con escudos, lo que vaya tocando. Todo esto relacionado con el contacto y sobre todo de cosas muy, muy analíticas, muy, muy de técnica de skills, técnicas individuales. Y luego poco a poco lo irán trasladando al campo a medida que se vaya acercando la temporada. Todo eso ya empiezan a hacerlo a partir de enero, febrero. ¿Veis? Eso es básicamente los circuitos estos que hacen de contactos. Para que veáis un poco, mucho trabajo de lucha, acondicionamiento físico. Me extrañaría que no saliese ahora. Fijaos, si antes lo digo, trabajo de acondicionamiento físico. ¿Por qué? Pues podríais decir, bueno, pues hacemos trabajando de acondicionamiento físico, pero seguimos ahí en el campo de non-fit. Vale, puedes hacerlo, pero la misma explicación que he tenido antes cuando le estaba pegando Tabanagua, Jimmy, que le dice en Nueva Zelanda, al escudo. Hay que sumar horas de acondicionamiento físico, mucho trabajo de campo, quema mucho, te abrasa a nivel de acondicionamiento físico, pero tienes que seguir entrenando. Entonces, pues bueno, salimos un poco del acondicionamiento en el campo para meternos en el gimnasio. En este caso, pues trabajo de Watt Bike, que es la Soul Bike, que es asesina, es la peor que existe. Te destroza. Y por supuesto, extras en el campo.
Más arriba, abajo, trabajo de pelea. Como he dicho antes, hay que seguir metiendo volumen de entrenamiento y pesas. Excéntricos. Trabajo de excéntricos, desarrollo de la masa muscular, desarrollo de la fuerza base, fortalecimiento de los tendones, hacer una arquitectura muscular fuerte que soporte todo el trabajo que soporte toda la temporada. Al final, con todo el estrés de las competiciones, estos vienen todos de la NPC, con todo el estrés de las competiciones, la carga de partidos, se pierde mucha masa muscular y hay que devolverse al cuerpo. Por suerte, ganar masa muscular es relativamente complejo. No relativamente complejo, se lleva tiempo. Perderla es difícil, se puede perder, pero luego devolverla es sencillo. Trabajo de rotación, al final tenéis que pensar que no, la mayoría de veces no estamos trabajando nuestro core. Y fíjate que el rugby es un deporte en el que se trabaja el core de forma isométrica bastantes veces, limpiando el rack, en la melee. Pero donde de verdad estamos trabajando el core es en las rotaciones, no es en un plano es un plano transversal, no en un plano sagital. Hacia adelante me refiero, es a través de rotaciones. Cuando vamos a luchar, cuando vamos a entrar a un volcarry hay que moverse, estás moviendo el tronco lateralmente. Entonces te interesa trabajar el core de esa forma, por supuesto. La reunión del equipo. Estas reuniones suelen ser cortas y van directas y al grano. Y esto es... Esto es la realidad de las preparaciones físicas en rugby. O sea, ¿qué van a tener ahora? Ahora van a tener un trabajo de cuestas a ritmos y a lo mejor pues se hacen 10 o 12 series de cuestas de 300 metros, ¿eh? Y ahí lo tienes. Mucho trabajo de acondicionamiento físico. Se aprovecha absolutamente todo. Exponer a los jugadores al pueblo. Ahí están en Dunedin, en Nueva Zelanda, me imagino que estarán. Exponerlos muchísimo a la ciudad, a que la gente los vea, a que se fomente el rugby. Y bueno, vamos a ver qué van a hacer. Está diciendo que solamente va a ser una sesión de 45 minutos. Dale para adelante, ¿no? Será el Heroes Performance. Con la edad que tiene, estoy seguro. Vale, pues lo que os digo, van a hacer cuestas ahí en un parque, me imagino. Primero salen los pilieres. La idea es esa, salen los primeros los pilieres, los últimos salen zagueros y alas. Y de tal manera que lleguen todos a la vez. Ya te digo, a lo mejor hacen cuestas a ritmos de 300 metros. Cuestas de 300 metros o más, parece. Cuestas de 300 metros, se descansa y se vuelve a salir. O a lo mejor es un circuito y hacen vueltas al circuito. Todo esto trabajo de acondicionamiento físico de base, de lo que sería el V2+. Ya he hablado acerca de mi opinión, qué opino acerca del trabajo de V2+. No voy a dar... A mí me parece que es completamente innecesario. No hace falta hacer esas cosas, fatigan un huevo. Pero entiendo que, bueno, que están... Es que al final no todo es ni blanco ni negro, tenéis que entender eso. Yo creo que no. El trabajo de acondicionamiento físico en temporadas y la mayoría en pretemporadas se hace como se hace, que es a alta intensidad de verdad, como se juega en el rugby. Pero si estás a 3 meses de la competición, no viene mal trabajar esta zona 2 que dicen algunos influencers no influencers, sino preparadores físicos de la escuela anglosajona. Yo ya os digo que no es lo más interesante para mí. Lo más interesante para mí es estudiar las demandas del rugby, saber que el rugby se divide en bloques de alta intensidad, 3, 5, 10 segundos a muerte y se recupera 1, 1,5. Pues eso es lo que tendríamos que entrenar, ¿no? Evidentemente estamos entrenando como jugadores de rugby, no como maratonianos, pero repito, estamos a 3 meses de las competiciones, el Super Rugby empieza en febrero, estamos en diciembre, perdón. Entiendo que puedas meter algo ahí. No me parece mal, de hecho. Vale, lo digo. Se sube corriendo y se baja andando. No sé si lo van a explicar, yo creo que no. Vale, este sería, pues no sé, uno de los entrenadores. Vamos a comentar un poco la dieta. ¿Veis? Comidas copiosas. Que los tíos la vean y les apetezca comer. Pero al final, esta gente tiene que comer fácil 6.000 calorías y meterte 6.000 calorías limpias de comida sana, entre comillas, cualquiera se las mete. No es tan fácil. Os lo aseguro que no es tan fácil. Entonces,
tienen que meter alimentos palatables, que gusten, porque si no es que no comen lo que tienen que comer. Simplemente por eso. Porque podéis probar a meteros 6.000 calorías de comida de mierda. Es muy fácil, en una mañana lo tenéis. Pero 6.000 calorías de comida sana durante mucho tiempo, cuidado, cuidado que eso cansa y mucho. Entonces, pues KFC aquí tienen, ¿no? KFC, alitas de pollo, bueno, comida que guste, que sepa bien y que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que al final comida es. Tienen que llegar a los requerimientos de proteínas, comer verduras, carbohidratos, grasas, hidratarse bien y a darle. Para que veáis que esto es una pretemporada, yo más o menos lo que siempre recomiendo es que los jugadores de rugby que estén en pretemporada se apunten a grappling, que se apunten a judo en estos 3, 4, 5 meses que no tienen competiciones. Y así van a hacer una base acojonante. Es lo mejor que puede hacer un jugador de rugby amateur, sin duda. Sin duda. Así que esto ha sido todo. Un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.